Buenas tardes con todos. Les saluda el ingeniero Mario Lortegui. Vamos a dar inicio pues a este curso asistente técnico de obra que está brindando pues la plataforma de Coincidencia Civil. He tenido a bien invitarme pues para conversar sobre el tema. Ya, saludarlos por su participación y vamos a dar inicio pues a esta sesión. Ya, vamos a dar inicio a esta sesión. Bueno, los tópicos que quisiéramos abarcar en su totalidad son los que se están mostrando, pero entendiendo pues que el horario es un poco corto, vamos a tratar de cumplir eh, las cosas más importantes de los tópicos que están viendo y que normalmente se desarrollan durante la ejecución de las obras públicas y también de las obras privadas, entendiendo pues que las obras privadas muchas veces tienen otra manera de gestionarse durante el desarrollo de las obras, ¿ya? Durante el desarrollo de las obras. Como vamos a hablar de obras públicas, tenemos que saber, pues, qué son las obras públicas, ¿no? Vamos a hablar del asistente de una obra, ¿no? Del asistente de la obra. Entonces, lo que tenemos que entender es que el Estado tiene una necesidad de contratar bienes, contratar servicios y contratar obras con la finalidad, pues, de eh, brindar satisfacción o mejorar las condiciones de vida a los ciudadanos. ¿Ya? Entonces hay esa necesidad, ¿no? Recuerden que el Estado recauda a través de los impuestos el dinero que el próximo año pues brinda a sus entidades, a sus ministerios, ¿no? Para que ellos puedan mejorar esa condición de vida, evidentemente enmarcados o en algunas políticas, ¿no? En algunas políticas. ¿Qué engloba, pues, o qué nos rige, o qué nos marca? Tenemos la norma hablando de obras, de contrataciones, tenemos pues la ley de contrataciones. Cuando las entidades ejecutan sus propias obras, tenemos una resolución de Contraloría y todas las directivas que se vayan creando alrededor de la ejecución de administración directa. Bien, esas son las dos formas como pueden ejecutar este objeto, obras, las entidades públicas, ¿no? Cuando ellas las ejecutan, estamos hablando pues de obras por administración directa o por ejecución presupuestaria directa, o cuando contratan a un tercero mediante un proceso de selección, evidentemente, se llaman obras por contrata. Ya las obras por administración directa obedecen pues a un marco regulatorio de Contraloría, el 195 del año 88, y esto ha sido ratificado posteriormente. Hay algunas condiciones que se tienen que seguir para poder ejecutar obras por administración directa, y es que la entidad tiene que demostrar capacidad técnica y administrativa, ¿no? Para que pueda ejecutar ese tipo de proyectos. En realidad, una obra por administración directa en teoría es mucho más beneficioso para la entidad, cuesta menos, ¿ya? Y se ejecuta con la misma logística de la entidad, también disminuyendo los costos en teoría. Eh, sin embargo, se ve pues que en algunas obras, cuando son ejecutadas por administración directa, estas obras terminan resultando costando mucho más caras, o de repente teniendo algunos procedimientos de ampliaciones de plazo o adicionales de obra, ¿no? Y muchas veces por la mala gestión o el desconocimiento durante su ejecución, ¿no? Si bien es cierto, tenemos solamente este marco normativo, la misma resolución dice que la propia entidad
tiene que generar sus propias directivas para que así se puedan seguir durante la ejecución de estos proyectos. Con respecto a las obras por contrata, tenemos pues la ley 30.225, ¿no? Que es la ley de contrataciones del Estado que está vigente, ¿ya? Que está vigente, en la cual tiene todas las condiciones o todos los procedimientos que se van a ejecutar durante el desarrollo de una obra, ¿no? ¿Y por qué menciono todos los procedimientos? Porque muchas veces se desconoce esta parte normativa y se piensa que ejecutar una obra es tener bien claro la parte técnica, ¿no? O sea, la parte del proceso constructivo, la parte del presupuesto, saber de proveedores, ¿no? Tener un buen equipo, ¿no? De mano de obra calificada y también de no calificada, y hasta ahí nomás. Yo no digo que no sea importante. Sin embargo, la parte contractual también es muy importante durante la ejecución de una obra. Nos limita a las decisiones que vayamos tomando, ¿no? No porque yo piense que durante la ejecución de una obra la forma como esté ejecutando sea la mejor, no quiere decir que sea la más correcta o que me lo permita, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Me ha tocado estar al menos en ambos lados de la ejecución de una obra, tanto en la parte de residencia como en la parte de supervisión, y también en la parte, pues, de la entidad, ¿no? En las obras públicas, y ahí se puede ver, pues, cómo se van desarrollando la ejecución de las obras y cómo se van tomando en cuenta las normativas. Si bien es cierto, la ley vigente es la 30.225, esta ha sufrido cambios desde que fue publicada aproximadamente en el 2014, ¿no? Por ahí más o menos. Pero en el 2019 se tomó todos los cambios que había sufrido esta ley y se emitió pues el texto único ordenado de la ley 30.225. No es que sea otra norma, simplemente se hizo una especie de compendio con todas sus modificaciones, ¿no? Y desde ahí pues la ley es el texto único ordenado de la ley 30.225. Toda ley es muy general y necesita una reglamentación para que pueda ejecutarse, una reglamentación donde estén las pautas ya de manera específica. Esa reglamentación vigente es el Decreto Supremo 344 del año 2018, ¿ya? Que también se publicó en el 2018, pero entró en vigencia en enero del 2019, ¿no? 30 días después. Ha sufrido 3 modificaciones en algunos de sus artículos, ¿no? Que se están mostrando ahí en la imagen. Bueno, ahí tienen un ciclo de una línea de vida de las leyes de contrataciones. Hay que entender pues que cuando se desarrolla un proceso de selección, ¿no? Para la ejecución de una obra, esto se enmarca en la normativa vigente y esa normativa es la que se tiene que seguir hasta el final, ¿no? De la liquidación de la misma obra. Ya no es que si aparece una nueva modificatoria de la norma, esta va a aplicar a una obra ya en ejecución, a una obra ya en proceso. No es de esa manera, ¿no? Las leyes por lo general no son retroactivas, sino se aplican desde su publicación en adelante. Yo te había mencionado, pues, que el Estado tiene una necesidad de contratar servicios, comprar bienes y ejecutar obras, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida de sus propios pobladores.
Entonces, pero ¿quién nos dice qué está bien o qué está mal? Por ejemplo, si yo fuera alcalde y pienso que eh, en el pueblo donde soy alcalde deberíamos tener un estadio y de repente llega a mi municipalidad solo 10 millones y yo me gasto los 10 millones haciendo un estadio. ¿Eso estará bien? No necesariamente, ¿no? Definitivamente hay prioridades. ¿Quién nos dan esas prioridades? ¿Quién nos dan esas políticas? ¿No? Nosotros tenemos un ciclo de inversión, el cual es nuestro Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es el INVIERTP, el cual pues nos va a limitar o nos va a ayudar en la toma de decisiones de qué cosa se debe invertir. Por ejemplo, hay algunas políticas, ¿no?, públicas que debemos seguir, ¿no? Si llega el dinero a una entidad, lo primero que tiene que hacer es sanear todo lo que sea, pues, servicios básicos, ¿no? Yo no puedo hacer un parque si hay pueblos en mi ciudad que todavía no tienen agua potable, ¿ya? Entonces, ¿quién nos da todas esas pautas? Es nuestro ciclo de inversión. ¿Qué busca este ciclo de inversión? Es el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos. ¿Cómo así? Por ejemplo, primero se hace un estudio de cuáles son las necesidades, ¿no? Mediante indicadores. Por ejemplo, de repente, cuántos colegios nos faltarían para cubrir la demanda estudiantil, ¿no? De repente, en el nivel primario. Y la verdad es que ya se sabe, ¿no? Ya se han hecho esos estudios. Y lo que busca este INVIERTP es que se vaya cerrando de a poco esa brecha, ¿ya? Esa brecha. ¿Qué más hace este INVIERTP? Vincula los objetivos nacionales, planes de desarrollo, marco macroeconómico y busca el mayor impacto a la sociedad mediante indicadores de desempeño. Este ciclo de inversión, y digo es un ciclo de inversión porque consta de 4 fases, ¿no? Primero hay una programación multianual de inversión, ¿no? Después hay una formulación y evaluación. Finalmente se genera, en el caso de obras, el expediente técnico y se ejecuta la obra. Y después se verifica la operación y funcionamiento. ¿Ya? La operación y funcionamiento. Y usted mira, ingeniero, pero está hablando de obras, está hablando de las leyes, está hablando del INVIERTP. Nosotros hemos venido a hablar del asistente. Sí, el detalle es que se necesita conocer esta parte contractual a pesar que voy a ejecutar una obra, ¿ya? A pesar que voy a ejecutar una obra. Entonces, por eso es que los estamos mencionando. Bien, ¿y qué son las obras? Las obras, según el reglamento de la ley de contrataciones, nos dice que son una construcción, una reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación, ¿no? Siempre y cuando estas cumplan con algunas condiciones que se den en un bien inmueble, como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, o otros que requieran, y que cuenten con dirección técnica, cuenten con un expediente técnico, necesiten mano de obra, materiales y equipo. Si esas actividades tienen estas características, estaremos frente a una obra, ¿ya? Una obra, porque no es lo mismo ser un asistente de un servicio que ser un asistente de una obra, ¿ya? Van a tener que tenerlo en claro, ¿ya? Van a tener que tenerlo en claro. Bueno, ahí dejo una opinión para que ustedes lo puedan leer, que ahonda un poco cómo poder darnos cuenta que es una obra y que es servicios, ¿no? Por ejemplo, ¿el parchado de pistas será una obra? No, no es una obra. ¿Por qué no es una obra? Porque no cumple con todo lo que hemos mencionado.
Por ejemplo, yo cuando trabajaba en la parte de obras públicas, nosotros para poder hacer este parche de las vías, el área de infraestructura emitía una memoria, un pequeño presupuesto y unos planos, y con esos planos se ejecutaba. Y con esa información se ejecutaba este servicio. ¿Ya? Estos son servicios. ¿Por qué? Porque esos tres documentos no es un expediente técnico. ¿Ya? No es un expediente técnico. Durante la ejecución de las obras, vamos a tener la parte de la residencia, ¿no? Vamos a tener algunos personajes. Por ejemplo, la parte contractual es la entidad y el contratista, quien es una persona natural, ¿no? La mayoría de veces una persona jurídica, o sea, una empresa. ¿Ya? Ellos dos tienen la relación contractual. El cliente es la entidad, el que quiere la obra, y el especialista, pues, es el contratista. ¿Ya? Es el contratista. Pero muchas veces este contratista no es... no necesariamente conoce la parte de ejecución, no es su especialidad. Muchas veces no tiene profesión, muchas veces solo es un empresario, muchas veces tiene otra profesión, ¿no? Puede ser un abogado, un doctor, o no sé, simplemente por dar un ejemplo. No necesariamente es alguien que entiende la parte de construcción. Sin embargo, para darle una mejor calidad, evitar contingencias o problemas, el cliente, quien es la entidad, tiene algunas condiciones. Dentro de esas condiciones es que va a haber un profesional responsable para la dirección técnica. Ese profesional responsable es el ingeniero residente de obra. ¿Y quién es este ingeniero residente de obra? Según el artículo 179 del reglamento de la ley de contrataciones, nos dice textualmente que durante la ejecución de una obra se debe contar de modo permanente y directo con un profesional colegiado y habilitado. ¿Ya? Que va a ser designado por el contratista. Evidentemente, la entidad va a dar conformidad de las capacidades de este profesional, ¿no? El contratista lo va a designar como residente de obra. ¿Ya? La profesión que puede tener este residente de obra puede ser un ingeniero o un arquitecto, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos, pero debe tener una experiencia no menor de 2 años, ¿ya? Una experiencia no menor de 2 años, de acuerdo al tipo de obra que va a desarrollar, ¿no? Si está desarrollando colegios, va a tener que tener una experiencia en colegios. Si está desarrollando puentes, va a tener que tener una experiencia en puentes. El ingeniero residente, vamos a llamarle de esa manera, es el que va a representar al contratista, ¿no? Como responsable técnico de la obra. Este no está facultado para modificar el contrato. ¿Cómo así? Hay que entender que el residente de obra es un trabajador del contratista. Entonces, él no va a pactar ampliaciones de plazo, no va a pactar adicionales de obra, ¿no? No es su potestad. Este ingeniero residente, mientras esté designado en una obra, no va a poder prestar servicios en otras obras al mismo tiempo. Yo recuerdo que en el año más o menos 2010, yo ya salía a trabajar y en municipalidades muy pequeñas y muy alejadas también, nos daban 2 obras, ¿no? No estaba, en ese tiempo no estaba prohibido.
porque había una especie de justificación, ¿no? Porque los profesionales no querían ir y los sueldos eran bastante bajos. Entonces teníamos el famoso porcentaje de contratación. Nos contrataban a 0.5, a 0.75, ¿no? Un porcentaje estaba en los contratos que daba posibilidad que te hagan otro contrato, ¿no? Eso está prohibido, ¿ya? Eso está prohibido. Así como el contratista tiene al ingeniero residente, la entidad va a contratar a un ingeniero supervisor. ¿Para qué? Para que pueda velar que se cumpla lo que está pactado, ¿no? O lo que está en el expediente técnico. ¿Ya? Entonces, durante la ejecución de una obra, también se debe contar de modo permanente y directo con un inspector o supervisor. Miren, acá vamos a dejar claro qué es un inspector y qué es un supervisor. ¿Ya? Lo que tienes que saber es que solo existe el supervisor de obra. ¿Ya? Solo existe el supervisor de obra. Para todos los fines de la norma habla del supervisor de obra, ¿ya? Sino que este supervisor de obra pueden ser dos tipos de personas, ¿ya? Si ese profesional trabaja en la entidad y la entidad lo ha designado como supervisor de una obra mediante resolución, se le va a llamar inspector de obra. Evidentemente, este inspector de obra es un trabajador de la entidad, pues, ¿no? Para que la entidad lo designe es porque él trabaja en esa entidad. Ya está. Y si este profesional es un tercero, no trabaja con la entidad, eso a él se le llama supervisor de obra. ¿Ya? Se le llama supervisor. Entonces, cuando la norma haga referencia al supervisor de obra, está haciendo referencia a cualquiera de estos dos. ¿Ya? Pero lo que es distinto en uno y el otro es el lugar del trabajo. ¿Ya? El lugar del trabajo es lo que va a decidir si es supervisor. Eso para dejar en claro, ¿ya? Porque se presta confusión. La verdad es bastante simple, ¿no? Simplemente hay que cumplir lo que dice la ley con respecto al supervisor. También esta persona no puede, este supervisor no puede tener dos obras o ser supervisor o supervisor y residente en dos obras al mismo tiempo. Entendiendo, mis estimados, que el contrato de tanto el residente del supervisor se acaba cuando está liquidado. ¿Ya? Tengan bastante cuidado. ¿Ya? Por lo general, toma más tiempo del que está previsto. ¿Ya? Toma más tiempo. El perfil que va a tener este ingeniero supervisor debe ser por lo menos, ¿no? Debe tener la misma experiencia que el residente o una experiencia superior. ¿Por qué? Porque el supervisor es quien va a fiscalizar, pues, al contratista o al residente, ¿no? Durante la ejecución de una obra. ¿Ya? Pero no es que su función sea fiscalizar, sino velar porque las partidas se ejecuten de la mejor manera, ¿ya? Se ejecuten de la mejor manera o de repente darse cuenta que algo se está ejecutando mal y realizar el cambio, ¿no? No esperar a que suceda para cambiar o para hacer retrabajos que lo único que van a generar es simplemente pérdidas. ¿Ya? Pérdidas.
Bien, esto con respecto a estas dos personas, ¿ya? Con respecto a estas dos personas. Antes de verlo, quién es el asistente, qué es lo que queremos llegar, solamente de manera rápida vamos viendo qué es el contrato. El contrato es el acuerdo, pues, para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica, ¿no? Una relación contractual. El contrato original es el que se suscribe como consecuencia del otorgamiento de la buena pro, ¿ya? Como el otorgamiento de la buena pro. ¿Qué es el presupuesto de obra? Es el valor económico de la obra estructurado por partidas, ¿no? Con sus respectivos metrados, análisis de precios, gastos generales y utilidad. Toda esa valoración económica de cuánto va a costar ejecutar las actividades en una obra le llamamos presupuesto, ¿ya? Le llamamos presupuesto. Bien. Entonces, hasta ahí hemos tratado de avanzar, que es, pues, qué es una obra, quién es el residente, quién es el supervisor y qué es lo que van a ir haciendo cada uno de ellos durante la ejecución. Pero el tema del día de hoy es hablar del asistente técnico en obras, ¿no? En obras de construcción. O sea, ¿va a haber un asistente técnico para el ingeniero residente? Sí. ¿Va a haber un asistente técnico para el ingeniero supervisor? También. ¿Puede haber más de un asistente técnico durante la ejecución de una obra? Definitivamente. Cuando yo estaba trabajando en una carretera, ya, en una carretera que era más o menos de 150 millones, yo no era residente, sino era parte de la oficina técnica. Esa oficina técnica habían por lo menos 25 a 30 personas, o sea, había un área de topografía, había un área de suelos, había un área de valorizaciones, un área de planeamiento, había un gerente, había un ingeniero residente, y cada una de las áreas que existían tenía asistentes, y en algunos de ellos había más de un asistente, entendiendo que estos asistentes, algunos de ellos ya eran ingenieros. ¿Ya? A eso me refiero, ¿no? Entonces, no necesariamente existe un solo asistente durante la ejecución de una obra. En obras mucho más pequeñas la cosa va cambiando. ¿Por qué? Porque al ser la obra muy pequeña, ya el ingeniero se vuelve prácticamente todista, ¿no? Es el que va a estar verificando, va a estar metrando, va a estar dibujando. Y ahí va a necesitar un asistente que también haga muchas cosas o entienda de muchas cosas para que puedan sacar adelante la ejecución del proyecto. ¿Ya? Sacar adelante la ejecución. Bien, ¿quién es este asistente técnico de obras? El asistente técnico de obras, evidentemente, es un profesional calificado, ¿no? O sea, entiende lo que es la construcción. Va a tener conocimiento y muchas veces experiencia comprobada, ¿no? Normalmente están los bachilleres de ingeniería civil o arquitectura, ¿ya? O muchas veces también tenemos profesionales técnicos, ¿no? De otras áreas como Sensico, ¿no? Lo que sí debe demostrar es que conozca pues de la ejecución de las obras. Este asistente técnico evidentemente está formado en una carrera que tenga relación con la ejecución de la obra. Va a tener conocimientos técnicos, ¿no? Sobre las obras civiles, ¿no? Sobre la ejecución de obras civiles. ¿Cómo va a adquirir esos conocimientos técnicos? Leyendo pues nuestras normativas. Nosotros tenemos una norma, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual está compuesto por muchas normas técnicas, ¿no? Como la E050, E040, las IS, las eléctricas,
las arquitecturas. Entonces, de todo eso debe tener conocimiento este asistente. Debe entender de lo que es metrados, de lo que es control de calidad, programación de obra. ¿Por qué? Porque durante la ejecución de las obras normalmente se presentan contingencias. ¿Qué tipo de contingencias? Todas las que ustedes crean conveniente, ¿no? Todas las que ustedes puedan imaginarse se presenta, el personal no se presentó, se resfrió, se accidentó, el personal que llegó no es el idóneo, no llegó el material. Entonces, durante la ejecución de una obra se está reprogramando de manera interna las actividades, ¿ya? Entonces, va a tener que este asistente tener esos conocimientos. Debe contar con la suficiente capacidad profesional. ¿Para qué? Para poder, pues, apoyar al ingeniero residente o supervisor. Por ejemplo, si el asistente no tiene conocimiento, eso quiere decir que el residente va a estar dedicando tiempo a explicarle las cosas. Realmente eso no va a pasar. Va a ser mucho más sencillo que simplemente se cambie de asistente, ¿ya? Que simplemente se cambie de asistente. Este asistente debe contar con suficiente capacidad profesional, ¿no? Para poder elaborar las tareas que van a encomendarle, ya sea en la parte de supervisión, que será la parte de justificar, la parte del tráfico de cartas, y en la parte de la residencia prácticamente el desarrollo de las actividades, entendiendo pues que el asistente tampoco es un capataz, ¿no? O sea, al asistente no se le va a mandar a mirar cómo los demás, la mano de obra hace. La mano de obra está realizando las actividades, ¿ya? El asistente va a estar controlando, de repente va a estar midiendo los rendimientos, ¿no? Dependiendo qué actividad se le mande a realizar. ¿Cuál es la importancia de este asistente técnico en la construcción? En realidad este asistente es muy, muy importante porque lo que va a producir con el apoyo que él va a brindar es oxigenar al ingeniero residente, ¿ya? Por ejemplo, yo último he estado en una obra, en la parte de especialistas, ya no he estado como residente, pero este ingeniero residente era un amigo mío, ya, y él, era su primer proyecto de manera particular. No es que no haya sido residente en otras obras, sino que había formado su empresa y había ganado una obrita. El detalle que en el afán de hacer las cosas bien, este ingeniero residente no tuvo asistente y más aún no tuvo maestro de obra. ¿Ya? Entonces, al no tener maestro de obra, ¿qué creen que ha pasado? Lo que ha pasado es que si no había el maestro de obra, alguien tenía que controlar al personal. Entonces el ingeniero residente ha pasado a comportarse como si fuera un maestro. Para resumir, ha tenido muchos problemas al final, ya que problemas más que todo que por falta de tiempo no ha podido pues suplir en su momento. Y al final esto ha repercutido en la demora en la entrega de la obra, ¿ya? En la entrega de la obra. ¿Qué responsabilidades va a tener este asistente técnico? Él debe garantizar, bueno, una de sus responsabilidades es que debe garantizar que el proyecto cuente con toda la documentación necesaria para el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la construcción, ¿no? Va a tener que realizar o verificar
los controles, entendiendo, pues, por ejemplo, el control de rotura de probeta, a los cuántos días hay que romperla, ¿ya? Y de ahí mandamos otra al final, ¿no? De acuerdo, pues, a las pautas de nuestras normas técnicas, ¿no? Él va a tener que llevar un control. Muchas veces también hay que llevar un control de valorizaciones, un control de cartas fianzas. Con todo ello va a tener que aportar. ¿Qué requisitos o quiénes pueden ser asistentes técnicos de obra? ¿Ya? Los requisitos nos dice que puede ser un ingeniero civil, arquitecto, un bachiller, ¿no? Tanto en ingeniería civil como arquitectura, o con algunas carreras afines, como la parte eléctrica, o en la parte sanitaria también, ¿no? Pueden ser egresados, pues, de CENCICO, CAPECO, o algún instituto, pues, tecnológico, ¿no? Va a tener que tener una personalidad, va a tener una personalidad práctica, funcional, con capacidad de tomar decisiones. Hay que recordar que el trabajo ya no es un colegio donde te están diciendo qué hay que hacer. Durante la ejecución de una obra hay que actuar, ¿no? En beneficio de la obra. Y una de las cosas más resaltantes durante la ejecución de una obra es que va a tratar con personal, ¿no? Va a tratar con personal con distintas actitudes, ¿no? Van a comportarse de distinta forma, ¿ya? Van a comportarse de distinta forma. ¿Qué funciones tiene el asistente técnico de obra? ¿Qué funciones tiene el asistente técnico de obra? Por ejemplo, ¿qué se le va a encargar a hacer al asistente técnico de obra? En realidad, varias cosas. ¿En qué etapas? En cualquiera de las 3 etapas de ejecución de una obra. Por ejemplo, antes de que inicie la obra, ¿se va a contratar al asistente? Es muy probable que sí. ¿Para qué? Para que ayude, pues, en el planteamiento de la programación, ¿no? De la ejecución de una obra, mejor dicho, en el calendario de obra valorizado, ¿no? O en la aplicación de la metodología CPM para poder encontrar las rutas críticas. Las rutas críticas. Tiene que apoyar con su experiencia en los conocimientos, pues, de normas de calidad, seguridad, salud, ¿no? Y medio ambiente. Ya va a tener que cumplir todos estos protocolos, ¿no? Cada empresa tiene su sistema de gestión de seguridad y el asistente o los trabajadores tienen que conocer sobre este sistema de gestión, ¿ya? Sobre este sistema de gestión. Durante la ejecución de la obra, ¿qué tiene que hacer? Durante la ejecución de la obra va a tener que integrarse plenamente con la ejecución del planteamiento de la obra. Va a tener que representar a la empresa o entidad en temas técnicos ante la supervisión, ¿no? Va a tener que suplir o asistir al residente. Yo no digo que va a tener que reemplazar al residente. Lo que estoy diciendo es que se le va a encargar a él estar atento. Va a tener que ejercer de manera adecuada los equipos pesados y livianos, ¿no?
sea, mostrando pues conocimiento en eficiencia y en rendimiento. Va a tener que realizar el control de obra, ¿no? A través de los ensayos, a través de la parte técnica, por ejemplo, la curva S, ¿no? De la mejor manera. También se va a integrar durante la ejecución de una obra de manera plena, ¿no? Va a representar a la empresa en temas técnicos ante la supervisión, ¿no? Va a controlar el avance de obra. ¿Cómo se controla el avance de obra? Por periodos. ¿Qué periodos? Normalmente son periodos mensuales, ¿no? Son periodos mensuales. Va a tener que realizar los metrados, los cuadros adicionales, los deductivos, ¿ya? Los deductivos. Va a efectuar junto al residente la dirección de la obra, ¿ya? Lo que incluye el cumplimiento de las actividades técnicas, ¿ya? De las actividades técnicas. Con respecto al diseño del plan de seguridad, hay que ver que eso ya se ha implementado, o menos su costo está en el expediente, y normalmente lo tiene que hacer también un asistente que está capacitado en seguridad, ¿no? Que está capacitado en seguridad. Va a tener que coordinar sobre los trabajos de la construcción permanente, ¿no? Va a tener que verificar al personal. ¿Ustedes creen que el asistente va a trabajar o tiene responsabilidades cuando ya ha culminado los trabajos de una obra? O sea, el trabajo acabó el día de ayer, ya el asistente ya no va a trabajar, ya no tiene responsabilidad. ¿Qué cree? Y la verdad es que sí, ¿no? Porque recuerden que todavía queda, después de acabada la obra, queda una etapa de la liquidación, ¿ya? Una etapa de la liquidación. Entonces, va a tener una responsabilidad. Tiene que elaborar los metrados finales, tiene que revisar metrados, mantener ordenado el archivo. Va a adecuarse al régimen de trabajo, ¿no? Entendiendo que hay un régimen de construcción civil que es por horas y también hay un régimen general, ¿no? Que es por días. Miren, para que el asistente técnico pueda hacer su trabajo, ¿qué tiene que conocer? Conocer qué información se encuentra en el expediente técnico, ¿ya? Tiene que conocer esa información. ¿A dónde va a mirar para saber qué van a ejecutar? Al expediente técnico. ¿Qué tipo de documentos va a revisar? Va a revisar todos. Desde la memoria, metrados, los planos, especificación. Por ejemplo, a ustedes se les está compartiendo un expediente, ¿no? El asistente técnico va a tener que abrir directamente un expediente y va a encontrar todos estos documentos, ¿no? La memoria descriptiva, las planillas de metrados, los planos. Para que pueda entender. Entonces, ¿qué es un expediente técnico? Nos vamos a ir nosotros al Decreto Supremo 344 y nos menciona ahí pues que un expediente técnico es un conjunto de varios documentos. ¿Qué documentos? Nos dice que por lo menos hay 9, ¿no? Una memoria descriptiva, especificaciones,
los planos de ejecución, los metrados, el presupuesto propiamente de obra, en qué fecha se ha elaborado ese presupuesto. Es que la fecha del presupuesto va a tener mucho que ver en el tema de reajustes, en el tema de adelantos de materiales, ¿no? En el tema de prácticamente va a entrar en casi todos los procedimientos esa fecha del presupuesto. ¿Por qué? Porque normalmente al contratista le pagan con precios del expediente, ¿no? A pesar que han pasado ya varios meses. Y él tiene que hacer un reintegro, ¿no? Producto de los precios o la variación del precio. Se tiene que hacer este reintegro, ¿no? Por ahí, como ejemplo, la importancia de esta fecha del presupuesto. Miren, hay una responsabilidad por la ejecución de una obra que es de 7 años, ¿ya? Que es de 7 años. Esto evidentemente tiene que estar plasmado en el contrato, ¿ya? Plasmado en el contrato. La fecha de antigüedad que puede tener el presupuesto de un expediente técnico no puede tener una fecha mayor a 9 meses. ¿Ya? No puede tener una fecha mayor a 9 meses. Bien, entonces eso es la parte que por definición queríamos hablar de lo que es el asistente. Ya les había dicho que hay muchos asistentes durante la ejecución de una obra y cada uno de ellos va a hacer una función específica de acuerdo a lo que designe, pues. Designe el ingeniero, ¿no? Porque tiene que saber el asistente también es que no es lo mismo yo ejecutar o ser parte de una obra que es está contratada a suma alzada o una obra que está contratada a precios unitarios, ¿no? Por lo general son dos cosas diferentes. ¿Ya? En suma alzada, prácticamente el contratista está obligado a ejecutar todo lo que está en los planos. A precios unitarios sí está obligado el contratista, pero todo lo que haga se le va a pagar. ¿Ya? Se le va a pagar. Entonces, esa parte también deben saber. Bien, los sistemas de contratación están en el artículo 35. Y vamos a hablar primero de las obras a suma alzada. ¿Ya? Obras a suma alzada. ¿Qué es una obra a suma alzada? ¿Alguien ha tenido oportunidad de trabajar en obras a suma alzada? En realidad son la mayoría de obras, ¿no? La mayoría de obras, bueno, son a suma alzada, ¿no? Sin embargo, las seguimos valorizando de la misma forma. Incluso tenemos problemas ahí. Ya está, ya está. Parece que las obras a suma alzada es cuando el postor, acuérdense que para que se ejecute una obra existe un proceso de selección, o sea, hay un proceso donde los participantes se les llama postor y estos van a ofertar una parte económica, ¿no? De por cuánto harían la ejecución de una obra y también van a ofertar un tiempo, ¿ya? En estas obras a suma alzada, el postor oferta un monto integral. ¿Cómo así? Por ejemplo, imagínate que estén haciendo un hospital, este postor, que es una persona natural o jurídica, va a decir, yo por hacer el hospital, yo lo hago por 1 millón de soles.
¿ya? Y él se compromete a hacer esa obra por 1.000.000 de soles. Evidentemente, esto va a estar regulado en las láminas, o sea, él se compromete a cumplir todo lo que está previsto en el expediente técnico. Y también se va a comprometer a ejecutarlo en un plazo determinado, ¿ya? En un plazo determinado. Si bien es cierto, en el expediente técnico hay muchos documentos, existe un orden de prelación para evitar o poder suplir alguna contingencia o alguna incompatibilidad. Por ejemplo, el orden de prelación son los planos, primero, de ahí las especificaciones técnicas, después la memoria y finalmente el presupuesto de obra. ¿Cómo así? Por ejemplo, en un proyecto a suma alzada, si en el plano dice que hay que ejecutar ventanas y en el presupuesto no existe la partida de ventanas, el contratista está obligado a ejecutar esas ventanas, ¿ya? Por el mismo proceso de selección. Pero tampoco es del todo así rígido. Recuerden que yo les decía que había un proceso de selección. En el proceso de selección, el postor participa de este proceso, muchas veces pagando una inscripción, y la entidad le entrega el expediente. O sea, al postor se le entrega el expediente técnico. ¿Para qué? Para que pueda hacer su oferta. O sea, el postor tiene que revisar el expediente, si falta información, o está completa, o de repente hay información que no está bien, la bolsa de cemento de repente dice que cuesta 5 soles. Entonces, todo eso tiene que el postor verificar, ¿ya? Verificar. Una vez que él ya ha verificado, va a hacer su oferta económica a través de un desagregado de partidas, donde va a sustentar este monto fijo integral, ¿ya? Donde va a sustentar este monto fijo. Si eso es una obra suma alzada, ¿qué será una obra a precios unitarios? Una obra a precios unitarios es cuando el postor, también el postor, oferta un precio por las actividades. O sea, ya no está ofertando un monto integral, sino va a ofertar un precio por cada una de las actividades. Por ejemplo, dice 100 metros cúbicos de concreto. Él dice, ya, yo por cada cubo de concreto te cobro 500. A eso se refiere. Evidentemente, su oferta multiplicado por el metrado me va a dar un costo. Ya me va a dar un costo. Este tipo de proyectos, bueno, este tipo de sistemas se contrata cuando se desconoce con exactitud la cantidad, pues, metrado, ¿no? O las magnitudes de las actividades, ¿no? Por lo general son obras de saneamiento, obras de carretera, ya se contratan bajo este sistema de precios unitarios. Lo que es sí, obras como hospitales de infraestructura, normalmente se contratan como obras a suma alzada. Hay un tercer sistema de contratación que es una combinación de estos dos, que se llama un esquema mixto. ¿Ya? Una parte de las actividades se ha contratado a suma alzada y otra parte de las actividades se ha contratado a precios unitarios. ¿Ya? A precios unitarios. Se suele confundir los sistemas de contratación con las modalidades de contratación. ¿Ya? Las modalidades de contratación, según el artículo 36 de nuestro reglamento, nos hablan de la modalidad llave en mano y el concurso oferta. ¿Ya? Llave en mano prácticamente menciona que es cuando se contrata, ¿no?, a un especialista para elaborar el expediente técnico
y ejecutar la construcción de la obra y al mismo tiempo equiparla, ¿no? Hasta la puesta en servicio. A todo este conjunto de actividades se le llama pues una modalidad llave en mano cuando se contrata de esta manera. ¿Qué es el concurso oferta? La modalidad concurso oferta. Es cuando se contrata pues la ejecución o se contrata la elaboración del expediente técnico, pero también se va a contratar la ejecución de esa obra, ¿no? Estas dos actividades, por así llamarlo, cuando se contrata estas dos actividades se le llama concurso oferta, ¿no? Por lo general tiene un sistema de contratación que es a suma alzada. Bien. ¿Qué son durante la ejecución de una obra? No es lo mismo llevar una obra que no tiene adelantos, ¿no? Con una obra que tiene adelantos, ¿ya? Teniendo en cuenta que nuestra norma habla de dos tipos de adelantos, ¿ya? Que lo que buscan es darle liquidez al contratista. ¿Qué tipos de adelantos son? Son las obras, son los adelantos directos, ¿no? Y los adelantos para compra de materiales, ¿ya? Cuando esto ocurre, se modifica la forma como valorizar, ¿ya? Entendiendo pues que nuestra valorización, en resumen, es igual, ¿no? A cuantificar las actividades que se han realizado y a estas actividades expresarlas en costo y después calcular su reintegro, ¿ya? Calcular su reintegro. Entendiendo pues que el reintegro es el producto de la variación del precio de los insumos de un proyecto. Por ejemplo, si los precios varían de manera abrupta entre un mes y otro mes, nosotros vamos a tener un reintegro de repente un poco más grande, ¿no? Porque los precios han variado, ¿ya? Han variado con respecto a la fecha del presupuesto. Ahí tenemos, ¿no? Están en el artículo 156 y 182, lo que es el adelanto directo. La norma nos dice que si hay adelanto directo, la entidad puede darle al contratista un adelanto directo de hasta el 10% del monto del contrato, ¿ya? Y si le da un adelanto, de materiales, este puede llegar hasta un 20% del monto del contrato, ¿ya? Del monto del contrato. ¿Cuándo inicia nuestra obra? Yo como asistente tengo que saber cuándo inicia la obra para poder saber cuándo tengo que entregar la obra. Entendiendo pues que si yo no entrego la obra en el plazo que he indicado, a partir del día siguiente inicia un procedimiento que es pues la mora. Y la mora es una penalidad, ¿ya? Me van a penalizar, me van a cobrar por no haber cumplido, ¿ya? Por no haber cumplido. El artículo 176 nos menciona cuándo inicia la obra. Miren, y la obra va a iniciar al día siguiente que se cumplan estas condiciones. Por ejemplo, que la entidad
haya notificado al contratista quién es el supervisor. ¿Puede haber una obra sin supervisión? No, sin embargo, lo he visto incluso hasta un año antes de la pandemia. Llegaba a un lugar después de tiempo, le pregunto pues a mi amigo si está ejecutando obra, porque era alcalde, y me dice, sí, estoy ejecutando una obra, pero el supervisor todavía lo están en etapa de proceso de licitación del servicio. O sea, él ya había empezado la ejecución de la obra, pero no contaba con supervisor. Ya no contaba con supervisor. ¿Ya? Lo importante es esto, ¿no? Si la entidad no notifica, la obra todavía no va a iniciar. ¿Qué otra cosa debe darse para que inicie la obra? Que la entidad haya hecho entrega del terreno de manera total o parcial, ¿no? Normalmente lo he visto en obras de hospitales o postas médicas donde dan entregas de terreno parcial. ¿Por qué? Porque la otra sección del proyecto se va a llevar a cabo cuando acabe la anterior, ¿no? Por ejemplo, en un hospital, si yo tengo toda esta área y por acá están las clínicas, qué sé yo, y esto se va a demoler. A ver qué pasó. Imagínense esto del área, acá está la posta, se le da la entrega parcial para que ejecute el contratista en este punto. Una vez que ha culminado, todos los de la posta se pasan a las nuevas instalaciones y el contratista empieza a ejecutar la otra parte del proyecto. ¿Ya? Empieza a ejecutar la otra parte del proyecto. La entidad debe proveer el calendario de entrega de materiales, ¿no? Si esto está como condición dentro de las bases, ¿no? Dentro de las bases del proceso de selección, ¿no? Por ejemplo, si ahí dice a la entidad, por ejemplo, por algún motivo tiene 1000 bolsas de cemento y ustedes saben que eso no va a durar más de 6 meses, la entidad puede colocarlo en alguna obra, ¿no? Que va a salir, le va a decir, mire, yo tengo 1000 bolsas, entonces yo las voy a entregar como parte de la ejecución, ¿ya? Una vez que, pero para que eso te entreguen, sí hay que presentar un calendario de entrega. La entidad haya otorgado el adelanto directo. Miren, el adelanto directo es un proceso que se da antes de iniciar la obra, ¿ya? Y el adelanto de materiales se da una vez iniciado la obra. Ya está. No quiere decir que este artículo sea bastante rígido. En realidad hay algunas causales más abajo donde dicen que a pesar que se ha cumplido con todo ello, de repente no inicia la obra, ¿no? No inicia la obra. Eso también hay que tenerlo presente. ¿Qué debe saber el asistente? Tiene que saber metrar. ¿Qué son los metrados? Los metrados de obra son calculados de acuerdo a las especificaciones técnicas, ¿no? Estos metrados prácticamente es la cuantificación de las actividades. Por ejemplo, tengo una actividad que es hacer concreto, entonces vamos a cuantificar en un periodo de tiempo. ¿Cuánto es el periodo de tiempo normalmente? Normalmente es mensual. Son periodos mensuales los que se van a dar durante la ejecución de una obra. Entonces yo tengo que expresar todo lo que he hecho, todo lo que he ejecutado durante ese periodo de tiempo y expresarlo en costo,
¿ya? El costo. Para ello tengo que metrar. ¿Qué consideraciones debo tener para poder realizar un buen metrado? Evidentemente que la persona que va a metrar debe tener al menos conocimiento sobre los procesos o las actividades durante la ejecución. Debe tener un estudio integral de los planos, o sea, no, si es que no has revisado todas las láminas, no vas a realizar un buen metrado. ¿Por qué? Porque hay que empaparnos de toda la información para que yo pueda desarrollar de la mejor manera. Hay que aplicar la normativa vigente. Nosotros tenemos un reglamento de metrados del año 2010, ¿no? Podemos usar lápices de colores para no tener la información tan rígida, ¿no? Sino irnos dando cuenta, ir dándole color para que pueda yo poder saber si ya metré una cosa o no lo he metrado. Durante los proyectos vamos a ver que hay algunos formatos. Por ejemplo, el MTC nos da formatos para metrar. El Ministerio de Vivienda también nos ha dado hojas para metrar, ¿no? Dentro de sus especificaciones. En realidad, el Ministerio de Vivienda en su artículo 198, si me recuerdo, nos da pues ahí en sus anexos, nos da memorias de cálculo, Exceles, ¿no? De algunos elementos que comprenden las obras de saneamiento. Lo que tengo que saber que metrar es que, por ejemplo, acá el camión ya está echando el material. Y acá hay que saber en qué momento se va a aplicar esto del metrado para que pueda ser cobrado a través de las valorizaciones. Por ejemplo, ahí está el volquete echando material de over, por así decirlo, pero no lo va a poder cobrar el contratista. Él tiene que primero compactarlo, ¿ya? Una vez que ya está compactado, ya se puede valorizar, ¿ya? Esa es la importancia, ¿ya? Esa es la importancia. ¿Qué son las valorizaciones? Y la norma inicia diciéndonos que las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta. ¿Cómo así? Entonces una valorización no es un pago. Sí es un pago que todavía no se va a verificar hasta que se culmine la liquidación. ¿Ya? Hasta que se culmine la liquidación. Yo bien podría llamarle al metrado la cuantificación del costo de los trabajos de una obra. ¿Ya? Eh, estas valorizaciones son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases. Por lo general, estos periodos son de 30 días, pero sí me ha tocado proyectos en que las bases decían que los periodos eran quincenales. Este es un formato para valorizar, miren, ¿no? Primero tengo la cuantificación de los trabajos expresados en costos, se llama valorización. A esta valorización vamos a aplicarle, si es que los precios han variado, vamos a aplicarles un reintegro, ¿ya? Siempre y cuando el precio haya variado. Y si han disminuido, en vez de reintegrarle, le voy a quitar al contratista, ¿ya? Le voy a quitar al contratista. Eso para que lo tengan bastante claro.
Después tenemos pues la valorización bruta, que es la suma de la valorización del mes y el reintegro. Después tenemos la valorización neta. Y finalmente tenemos el monto a pagar al contratista. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento para realizar una valorización? El procedimiento para realizar una valorización es primero que los metrados de obra ejecutados tengan que ser formulados y valorizados por el contratista, ¿no? Una especie de resumen, y ese resumen se va a evaluar. Estas valorizaciones son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases. Miren, el supervisor va a tener que revisar los metrados. Esta valorización se cancela el último día, ¿no? El último día del mes siguiente. Por ejemplo, si yo estoy valorizando ahorita que estamos mayo, ¿no? Estoy valorizando mayo, presento el día 1 de junio, ¿no? Junio, 2 de junio, y la entidad lo va a revisar y tiene hasta el último día de junio para que me cancele. Yo les mencionaba que había una diferencia entre obras a suma alzada y a precios unitarios. Una de esas diferencias es cómo la voy a valorizar. ¿Ya? ¿Cómo la voy a valorizar? La norma habla de que en el artículo 194, cómo se valorizan las obras a suma alzada. Nos dice pues que la valorización debe formularse en función a los metrados que se han ejecutado, miren, no proyectados, no dice ejecutado, ¿ya? Que se han ejecutado. Para ello va a tener que van a tener que aplicarle, ¿no? Esos metrados al desagregado. ¿Recuerdas cuando dije suma alzada? El postor va a recibir el expediente y él va a ofertar con un desagregado de partidas. Ya, con esa información de ese desagregado de partidas se tiene que hacer la valorización, ¿no? Y al mismo tiempo hay que añadirle de manera proporcional los gastos generales y las utilidades. ¿Qué tiene interesante este suma alzada? De que sí o sí me van a pagar el 100% de partidas, ¿ya? Porque recuerda, era un monto integral. Pero si hay más metrado del que me dice, igual yo lo tengo que asumir. Si hay menos metrado, lo asume la entidad. Ya está. Por ejemplo, miren acá, ¿ve? En el expediente decía que había 120 metros de cúbicos de concreto. Pero en campo, imaginemos que están haciendo, pues, no sé, columnas, muros, y al final solamente ejecutaron 135, ¿no? 135. La pregunta es, ¿le van a pagar esos 15 metros, bueno, esos 15 metros cúbicos más al contratista? Y es, ¿no? Y es. ¿Cómo se valoriza obras con sistema de precios unitarios? Miren, dice algo muy parecido al anterior. Se tienen que formular en función de los metrados ejecutados, ¿no? O sea, hay que valorizar, pero en función de lo que se ha realizado, qué actividades se han hecho, ya hay que cuantificarlas. Ya está. Hay que agregar separadamente los montos proporcionales de gastos generales y de utilidades. ¿Ya? Y de utilidades. Listo. ¿Qué tipos de valorizaciones conocemos? A ver, ¿quién me dice qué tipos de valorizaciones conocemos, ¿no?
en nuestro medio. ¿Qué tipo de valorizaciones conocemos en nuestro medio? Y vamos a tener pues valorizaciones de obra principal, valorizaciones de adicionales de obra, valorizaciones de intereses, valorizaciones de mayores gastos generales. Ya vamos a tener algunos tipos de valorizaciones de mayores metrados. Ya todos ellos son tipos de valorizaciones que se van a dar durante la ejecución de una obra. ¿Ya? Se van a dar durante la ejecución de una obra. Por ejemplo, ¿qué es una valorización de una obra principal? Es cuando se valoriza, ¿no?, el monto contratado. O sea, a ver. Por ejemplo, me han encargado de ejecutar unas actividades. La valorización de esas actividades se llama valorización de obra principal. Recuerdan que yo les dije que la entidad tenía que pagarle su valorización hasta el último día del mes siguiente. ¿Ya? ¿Qué pasa si la entidad no te paga por algún motivo? Si la entidad no te paga por algún motivo y, por ejemplo, se demora 100 días en pagarte, una vez que te paga, tú tienes el derecho al reconocimiento de mayores intereses. ¿Ya? ¿Cómo se cobran esos mayores intereses? Se van a cobrar a través de estas valorizaciones de intereses. ¿Ya? Entonces existe una valorización de intereses. Durante la ejecución de una obra pueden darse las paralizaciones. ¿Ya? Estas paralizaciones, si no es culpa del contratista, se pueden solicitar las famosas ampliaciones de plazo. ¿Ya? Una vez que te dan ampliaciones de plazo, te aprueban la ampliación de plazo y tú has hecho un gasto durante la paralización, tú tienes el derecho a ese reconocimiento, o sea, que te devuelvan el dinero que has gastado. ¿Ya? ¿Y cómo me van a devolver el dinero que he gastado durante una paralización? A través de esta valorización de mayores gastos generales. ¿Qué pasa cuando hay una obra, cuando hay una actividad que no está prevista, ya, pero sin embargo es necesaria para cumplir con la meta del proyecto? ¿No? Entonces, ¿qué es un adicional de una obra? Un adicional de una obra son trabajos que no están previstos ni en el contrato ni en el expediente, o sea, no están. Sin embargo, durante la ejecución de una obra, se está mostrando que es necesario, ¿ya? Que es necesario. ¿Qué pasa cuando se incrementa por algún motivo la actividad que ya está prevista en el expediente técnico, ¿no? A ello le llamamos nosotros mayores metrados, ¿no? La norma dice que un mayor metrado va a ser autorizado por el supervisor, ¿no? ¿Cómo cobro esas actividades que no estaban previstas? Las cobro a través de una valorización de mayores metrados. Ahí estoy mostrando algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, ahí de una valorización principal, que es la valorización de intereses, ¿no? La valorización de intereses es
o simple, ¿no? De acuerdo a la valorización que me deben, cuántos días se ha atrasado. En la SBS hay un valor para poder calcular ese interés legal en todo el tiempo de atraso, ¿no? Y con ello voy a poder calcular yo mi valorización de intereses. En la valorización de obras adicionales, ya, o mejor dicho, todo adicional, toda valorización está sujeto a un reintegro. ¿Cómo así? Recuerda pues que en el expediente técnico tú tienes el presupuesto, el desagregado de partidas. Por ejemplo, acá dice 1 de abril del 2021. Pero el contratista está ejecutando la obra en este mes, estamos en mayo del 2022. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando el contratista ejecute los trabajos en el mes y a fin de mes quiera valorizar, él va a valorizar con un presupuesto que tiene el expediente. Con eso va a valorizar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que le van a pagar con precios del expediente técnico, o sea, precios pasados. Para mi ejemplo, abril del 2021. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un reajuste. ¿Cómo se calcula ese reajuste, ese reintegro? Prácticamente es igual a la valorización del mes. ¿Ya? Acá es igual al reintegro, la valorización del mes por K-1. ¿Quién es K? Para que sepas quién es K, imagínate que cuando en el expediente técnico dice que el cemento vale 20 soles, pero cuando ejecuta la obra el contratista, el cemento vale 40. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo puedo encontrar el valor de K de este ejemplo, digo, el precio cuando se ejecuta la obra, el precio base. Si yo reemplazo esos dos datos, prácticamente tendré 40 entre 2, entre 20. Eso me hace tener que K es igual a 2. ¿Qué significa que el valor de K sea igual a 2? Lo que significa es que el precio ha variado. ¿En cuánto? En el doble. Pues el precio ha variado en el doble. ¿Qué significa que K sea igual a 3? Significa que el precio ha variado en el triple. ¿Qué significa que K sea igual a 0.5? Significa que los precios han disminuido. ¿Ya? Que los precios han disminuido. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir el valor de K. ¿Ya? Lo que me mide es cómo ha variado el precio desde la fecha que se elaboró el presupuesto hasta la fecha que se ejecuta el proyecto. ¿Ya? Hasta la fecha que se ejecuta el proyecto. Ahí está la formulita del reintegro. ¿Qué es la fórmula polinómica? La fórmula polinómica es la fórmula que resuelve el valor de K. O sea, ¿cómo encuentro el valor de K? Resolviendo esta fórmula, ¿no? Esta fórmula expresa el costo total del proyecto, expresa la suma de las incidencias de los recursos, ¿no? Evidentemente hay toda una metodología para su elaboración, pero la finalidad es poder encontrar cuánto ha variado el valor de K, ¿no? En un mes determinado. Ahí están los parámetros, miren, para elaborar una fórmula polinómica.
nos dice que se deben conformar por lo menos 8 monomios. Cada uno de los monomios puede contener como máximo tres índices unificados. Miren, acá hay otra parte que yo no les he mencionado, ¿no? Yo les había dicho que la fórmula mide la variación de precio de sus recursos, pero normalmente nosotros tenemos muchos recursos en una obra, ¿ya? Es por eso que el Estado ha creado 80 grupos de esos recursos, a los cuales le ha llamado índices unificados. ¿Ya? Cada uno de estos índices, no es que tú vas a ir a la ferretería y vas a decir, ah, ya dígame cuánto está el índice tal, no. Son, el INI es el encargado de emitir esa variación del precio a través de indicadores, ¿no? A través de indicadores. Todos los meses emite esa información. ¿Ya? ¿Qué documentos requiero yo para presentar el trámite de una valorización? Y en realidad no hay una norma que nos diga exactamente qué es lo que tienes que presentar. Sin embargo, la idea principal es que el contratista quiere cobrar lo que ha hecho. Entonces él tiene que mostrar información que justifique esos trabajos para que pueda cobrarlos. Por ejemplo, él va a presentar una hoja de metrados, va a presentar el cálculo de los factores de reajuste, va a presentar planos, va a presentar su control de amortizaciones, su estado de vigencia de garantías, su hoja de resumen, ¿no? Va a presentar su gráfico, su factura, documentos que acrediten las obligaciones contractuales, ¿no? Lo que están viendo ahorita es prácticamente la secuencia de lo que solicita acá la Municipalidad Provincial del Santa, ¿no? Él pide un informe técnico de obra, pide una factura, un SNIT, una carta fianza, el RNP, memoria, metrado. Todos estos documentos es lo que solicita y más todavía, mira. Ya todos estos se colocan, ¿no? Se agrupan y deben presentarse a la entidad para que se inicie el pago respectivo. ¿Ya? El pago respectivo. Bien, con respecto al cuaderno de obra, ya con esto vamos culminando, es que el cuaderno de obra sigue siendo el documento, pues, en el cual se van a anotar todos hechos relevantes durante la ejecución, se van a anotar consultas, ¿no? Las ocurrencias. Pero ya desde el 2020, ¿no? De 2020, sabemos que existe el cuaderno de obra digital, ¿no? El cuaderno de obra digital, que lo que busca, pues, lo que busca es que sea una herramienta que permita, pues, entre otras cosas, agilizar los procesos durante la ejecución de una obra. Y es de uso obligatorio en realidad. Ya, yo he tenido ya la oportunidad de trabajar con este cuaderno de obra digital. Cuando uno le aperturan una cuenta, prácticamente le da derecho a la aplicación a saber de qué lugar estás anotando. Si estás anotando desde Chimbote, estás anotando desde Cajamarca, o de qué lado estás anotando, va a aparecer ahí. Ya, va a aparecer ahí. Tiene este entorno, cuaderno de obra digital. Hay 3 manuales. Este cuaderno de obra digital es de uso obligatorio a partir del 14 de agosto del 2020.
¿no? Para todo proceso que haya salido. ¿Quiénes van a poder utilizar este cuaderno de obra digital? Evidentemente el supervisor y el residente, ¿no? Que son los encargados de la parte técnica de la ejecución de una obra. Pero también van a poder entrar a verificar los órganos de control como la OSI, la Contraloría, ¿no? ¿Quiénes van a anotar en el cuaderno de obra digital? Igual el supervisor y el residente nada más son los únicos encargados de anotar en este cuaderno de obra digital. Bien, vamos a dejar la parte de penalidades para ya otra charla, pero igual ahí está en el PPT para que ustedes puedan revisar conjuntamente con penalidades adicionales y al finalmente las ampliaciones de plazo con la liquidación. De todas maneras se ha compartido esta carpeta, ¿ya? Donde hay algunos ejemplos de valorizaciones, un expediente, un poco de algunas anotaciones en cuaderno de obra, que son algunos protocolos para que ustedes puedan revisar y puedan afianzar lo que hemos mencionado. En resumen, yo diría que el asistente tiene que conocer la misma información, ¿no?, que el ingeniero residente o supervisor, ya que si él no tiene ese conocimiento, no va a poder aportar en las áreas correspondientes, ¿no? No va a poder aportar o no va a poder ayudar, pues, al ingeniero, ¿no?, durante la ejecución de una obra. ¿Ya? Por eso es que hemos hablado de manera general de lo que es la ejecución de una obra, porque son conocimientos que deben tener. Ya si posteriormente hablamos de la parte técnica, ya hablaremos pues de normativas, la 060, cómo se realiza el concreto, las normas de seguridad, ¿no?, la G050. Entonces ya nos vamos a una parte técnica, ¿ya? Pero sin embargo, las dos se complementan durante la ejecución. Bien, estimados, esto es lo que yo he querido mostrar. No sé si tendrán alguna consulta antes de dar por culminado esta sesión. Creo que un poquito rápido, pero con mucha intención de compartir. Y si no hay consultas, vamos a dejar pues la clase en este punto, ¿no? Agradeciéndoles pues su participación, agradeciéndoles pues haber dedicado un tiempo a esta parte que es la de ejecución de obras, y yo también agradeciendo pues a los amigos de Conciencia Civil por la invitación y decirles pues que ya nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias, gracias muchachos, gracias.